Bueno, muy buenas tardes. Estamos esta tarde en nuestro webinar acostumbrado de los martes. Presentamos disculpas por el retraso que tuvimos debido a algunos detalles de carácter técnico, pero ya estamos aquí en la transmisión por Facebook Live. Saludos a todos nuestros seguidores. Igualmente, aquí en esta noche estará ya en nuestro canal de YouTube. Entonces también les saludamos a quienes nos siguen su webinar a través de estos medios. Hoy estamos con nuestra invitada desde Adriana Yepes Curi, desde Guayaquil, Ecuador. Ella es ingeniera en negocios internacionales de la Universidad de Santa Marta de Guayaquil. Actualmente se desempeña como gerente administrativa de la consultora Curi y Asociados, y en esta oportunidad le hemos invitado para que nos cuente a quienes nos siguen y a quienes posteriormente toman como estudio estos webinars sobre cómo han vivido ellos en Ecuador este COVID-19, qué oportunidades les ha dado esta circunstancia, qué soluciones han afrontado para que las organizaciones empresariales salgan bien libradas, o cómo disminuir el impacto en lo menor posible para que estas organizaciones subsistan o se reestructuren, o como ahora se ha tenido el término de moda, se reinventen para afrontar los mercados y para que subsistan y que estas organizaciones empresariales sigan viviendo. Y especialmente esta oportunidad para Colombia es valiosa, porque muchas personas ven que en esta ampliación de mercados, pues Ecuador sea una alternativa. Entonces, Adriana, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Muchas gracias por estar aquí presente, gracias por su invitación. Y bueno, vamos a hablar justamente de Ecuador, soluciones y oportunidades post-COVID, ¿no? Primeramente voy a hablar un poco más de los primeros antecedentes que nos llevaron justamente a que la economía ecuatoriana se pudiera dolarizar. Sucedieron varios acontecimientos. Uno de ellos fue el conflicto bélico con el Perú, el fenómeno del Niño, que causó grandes afectaciones en las camaroneras, así como en diversas plantaciones, las calles totalmente inundadas, y eso causó un gran prejuicio a la economía ecuatoriana. Los bajos precios de petróleo, aunque en realidad eso es algo sumamente subjetivo, porque realmente, ¿qué nos puede preocupar realmente si el petróleo está bajo o alto? Más bien, ya vemos que justamente pues entre 2007 y 2003 los precios del petróleo y el descalabro económico que sucedió pues en los países justamente que son parte del OPEP, ¿no? Así que no soy tan fanática de que existan precios de petróleo muy altos, porque terminan haciendo los gobiernos lo que ellos creen que pues solucionar el problema económico, pero más bien creo que se acentúa, ¿sí? También, y vemos pues, justamente cómo el poder que tuvo el chavismo justamente también por esos altos precios de petróleo, ¿no? También causó lo que son las plagas en las plantaciones bananeras. Recordemos muy bien que los principales productos de exportación en Ecuador, dentro de la balanza comercial no petrolera, están tanto el camarón como el banano. Son los principales, entre otros más, pero siempre se mantienen entre el primer y segundo lugar, ¿sí? Ya, también, también causó la devaluación del real brasileño, moneda, que justamente esto llevó a una salida de capitales al extranjero en toda Latinoamérica. Mucha incertidumbre ocurrió en ese entonces, justamente todo esto pues en los años 90, ¿no? Recordemos muy bien que en los años 70 hubo un boom petrolero
y no se lo supo aprovechar y nunca se lo va a saber aprovechar porque siempre los gobiernos lo manejan a su antojo y terminan siempre gastando más de lo que deberían más bien ahorrar. Eso es algo que ellos, los políticos, no entienden esa discusión que siempre para las épocas de bonanza siempre debe haber ahorro, ¿no? Para justamente en estos tiempos que hoy en día pues, estamos atravesando, hayan esos recursos y justamente pues se pueden hacer mucho más correctivos dentro de la economía, como bajar los impuestos. Y eso lo vamos a ver posteriormente cómo se desenvuelve en la economía ecuatoriana. ¿Sí? Ahora, también recordemos justamente que, ¿por qué nos dolarizamos? Ya, ok, perfecto. Pasaron los antecedentes anteriores que anteriormente nombré. Pero también vienen otras problemáticas, como por ejemplo, había emisión monetaria, el gobierno simplemente imprimía sucres, y estos son los sucres, que eran simplemente para de colección, fue muy barato encontrarlos en su debido momento, y mejor que queden allí. La verdad, yo soy una persona pro dolarización, prefiero los dólares antes que tener una moneda nacional. No creo que ni siquiera nos quite soberanía. Pero también vino la parte de las devaluaciones que ciertos gobiernos, y en su mayoría, pues prefieren ejecutar, y con eso pues terminas quitándole liquidez al ciudadano, restándole su poder adquisitivo y terminas liquidando al fin y al cabo la moneda, ¿no? También vemos que a la mayor masa monetaria, pues obviamente va a ocurrir que exista mayor inflación. Y justamente pues Ecuador cerró más o menos entre diciembre del 99 en un 52% de puntos porcentuales de inflación. ¿Sí? Ahora, veamos, los beneficios de la realización son bastantes. Yo nombré algunos de ellos y creo que es uno, descartar este monopolio estatal, que es el Banco Central que le permite la emisión de moneda, lo que contribuye a que no pueda imprimir dinero el gobierno de turno y que los ciudadanos ya conocimos lo que significaba que el gobierno tuviera pues la facultad de imprimir dinero. Y eso ocasionó que los sucres, moneda anterior, previa a la dolarización, llegase a valer nada. Justamente lo que hoy vemos que sucede en países como Venezuela con sus bolívares, así como también en Argentina con sus pesos, y realmente pues muchos ciudadanos, viendo cierta incertidumbre, pues recurren siempre a comprar dólares. Vemos que no confían en su moneda y justamente pues los ciudadanos, y puedo hablar latinoamericanos porque es bastante común, que tenemos economías totalmente estatizadas, controladas y que siempre estamos viendo cada 4 años quién va a ganar las elecciones porque un poco más pues nos jugamos la vida, ¿sí? Ahora, por otro lado, el gobierno recurre a devaluaciones. Y como anteriormente mencioné, las evaluaciones justamente pues crean que el ciudadano pierda poder adquisitivo, ¿sí? Y justamente pues esto es un mecanismo que le roba parte de sus ingresos, con lo cual podría tal vez el ciudadano ahorrar, porque siempre el ahorro es necesario, siempre, aunque nos digan que no, es indispensable siempre contar con ahorros. Asimismo, justamente pues pueden tener la capacidad de inversiones, de innovación, de creación de empleos, compras, según quien crea que es el mejor uso de su dinero, ¿sí? Ahora, justamente también el tercer punto que he tocado evita los pánicos monetarios que provoca corridas bancarias. Y justamente por lo que les indiqué, obviamente, pues había, ¿cómo se llama? La emisión de moneda. Habían devaluaciones. Y justamente, pues, creaban todos estos dos mecanismos que la gente
comience a desconfiar de la moneda. ¿Y qué es lo que causaba? Que la gente recurra a los bancos y encuentre así, pues, que pueda retirar su dinero de la banca. Con lo cual creaba justamente, pues, las corridas bancarias, y justamente los bancos muchas veces tenían que recurrir a mercados extranjeros para poder cubrir esa gran demanda. Ahora, justamente también vemos que los gobiernos le ponen excusa, siempre le ponen excusa, dicen que las devaluaciones estimulan la economía y que facilita la recuperación, y esto no ha sido cierto, ¿ya? Porque el caso, por ejemplo, previamente a la devaluación, tanto en Ecuador como Zimbabue, hubiésemos tenido un crecimiento económico, y no fue así, ¿sí? Ahora, según la encuesta de Sedatos, me parece que fue el mes anterior, el 90% de los ecuatorianos confiamos en la moneda. Indiscutiblemente, ni siquiera Rafael Correa, durante sus 10 años de gobierno, y sumando a los 4 años del gobierno de Lenin, aunque, bueno, Lenin ha sido súper respetuoso, entre comillas, digámoslo así, por la dolarización, porque igual siempre también mete esos cucus de que un poco más la dolarización tiene que ser protegida. Pero bueno, volviendo al tema de Correa, él siempre, todas las mañanas un poco más, se levantaba a decir que la dolarización no era buena, que él podría hacer un buen manejo económico si es que no la tuviésemos. Y bueno, al fin y al cabo no lo pudo hacer porque el costo político es demasiado alto. ¿Quién no prefiere resguardarse en los dólares? Y justamente la gente se resguarda en los dólares porque obviamente pues no creen los gobernantes. Y vemos eso recurrentemente porque la tasa de aceptación del dólar está siempre entre el 85 y 90%. Y ahora último está en 90%. Ok. El quinto punto, las economías dolarizadas suelen resolver las crisis de manera rápida y con menor costo, frente a economías que poseen sus propias monedas. ¿Ah? Y vemos que no es así porque justamente con la implementación de la dolarización se evitó que los gobiernos no tengan la maquinita esta para imprimir, y por ende no tiene cómo colocar masa monetaria en la economía, con lo cual no puede incrementar la inflación. Y la inflación, ojo, obviamente, pues le resta el poder adquisitivo a los ciudadanos. En pocas palabras, nos está robando cada vez que crea tasas inflacionarias. Justamente el presidente Maguad, en ese entonces, que le tocó oficializar la dolarización, tuvo que congelar los depósitos para evitar la corrida bancaria. Inclusive, recurrió a subir las tasas de intereses para que los ciudadanos no lo hicieran. Igual, lo terminaron haciendo. Inevitablemente, la gente no confiaba en los sucres, perdón, ¿sí? Así que estos ciudadanos que viven en países en la región o aquellos políticos que añoran tener la máquina para imprimir están equivocados. Keynes, como siempre, equivocado, ya que se ha mostrado una y otra vez que el socialismo no funciona y que es un modelo fracasado y que siempre conduce a todos hacia la pobreza, hacia la miseria. ¿Ya? Esto de imprimir dinero no es lo correcto. Más bien, la solución es que los gobiernos, el Estado, se ponga la camisa de fuerza y siempre se ajuste su presupuesto anual, ¿sí? No quiere decir con esto que tienen que endeudarnos, no es que tienen que tener moneda nacional, no. Justamente la dolarización evita que los gobiernos crean inflación y devalúen la moneda, ¿sí? Ahora, 6. La inflación ya no es un problema. Esta se mantiene bastante baja. Y eso lo podemos ver. Hoy vivimos con inflación entre 2%, 6%, no sube más allá de eso. Y esa es una gran ventaja. Recordemos muy bien que Ecuador cerró con una inflación en diciembre
del 2000, en el 99, cerró con el 54%, alrededor por ese porcentaje, ¿sí? Ahora, abundancia en la oferta de crédito y las tasas bajas, tasas de intereses. Así vemos también que obviamente ya habiendo mayor estabilidad dentro de la economía, hubo mayor apertura a los créditos, ¿sí? Y también las tasas de intereses instantáneamente comenzaron a bajar. Eso se vio al momento, en el primer semestre del primer año del 2000, ¿sí? Aumenta, ahora, el siguiente punto, aumenta la disciplina fiscal. Bueno, en sí, esto debería suceder. En cierto modo sucede en Ecuador, aunque no tanto, porque hoy en día pues estamos endeudados con un cerca del 60% del PIB, o sea, estamos endeudados con un 60% en relación al PIB, ¿sí? Entonces, es algo que todavía toca mejorar, pero sí es un indicativo que tarde o temprano el Estado tiene que ajustarse y eso tiene que venir. Porque hay un momento dado que obviamente pues no tiene de dónde más sacar recursos, ya sea por endeudamiento o por carga impositiva. Esto es decir, por medio de los impuestos, porque el Estado no crea ingresos de ninguna manera, ¿sí? Ahora, muchos gobiernos también se centran en el alto precio del petróleo y justamente voy a ese tema. Justamente siempre aquí los presupuestos estatales siempre los han hecho en relación a super precios. Es decir, si en el mercado por lo menos se cree que va a ser en el 50%, pues ellos creen que en el largo plazo, en el mediano plazo, va a subir ese precio. Y por ende lo ponen, yo qué sé, en el 80%. Y no viven en la realidad, o sea, no se ajustan. Al fin y al cabo, no entienden que los ciudadanos somos los que pagamos ese descalabro económico. Y justamente viniendo del sector público, que maneja pues recursos que no son de ellos y que son de los ciudadanos, ¿sí? Ahora, restaura la credibilidad monetaria y justamente la gente comenzó previamente a la dolarización pues a tener su dinero en el colchón back, o sea, guardar su dinero en el colchón. Obviamente porque la gente no creía en el gobierno, pues obviamente su dinero, al fin y al cabo, siempre estaba fluctuando a la baja, o sea, se estaba evaluando en pocas palabras, ¿sí? Con esto, ya cuando cambiamos a la dolarización, esto totalmente cambió. La gente comenzó a tener mayor confianza y comenzó a justamente pues a guardar sus dineros en los bancos, ¿sí? Ahora, las tasas de intereses cayeron y es posible planificar los negocios a largo plazo. Ahora, uno se tiene que enfocar en aumentar la productividad y en obtener ingresos. O sea, ya no nos preocupábamos porque la inflación o la devaluación del gobierno iba a cometerse. Ya simplemente esto era como una camisa de fuerza. O sea, ya simplemente el empresario, el, el profesional, según su actividad económica, tenía que preocuparse simplemente en obtener ventas, ¿sí? Ya no teníamos la preocupación justamente de que la moneda hoy valía algo y el día de mañana no valía nada, ¿sí? Entonces, vemos que esto contribuyó a que podamos tener mayor confianza en la moneda. Y obviamente los negocios se estabilizaron, existe un antes y un después de dolarización y es algo increíble, o sea, uno puede ver los datos macroeconómicos y no existe mejor alternativa que la dolarización. Ahora, ciertos analistas, justamente liberales, valga indicar, ellos siempre están, y yo también estoy de acuerdo, en el cual considero que, ok, en ese momento la dolarización tuvo que haberse dado, pero qué mejor hubiese sido si
el ciudadano hubiese tenido la oportunidad, o sea, la libertad de simplemente adoptar la moneda que mejor creía que le convenía, ¿sí? Y eso hubiese sido fantástico. Eso sucede justamente en Panamá y en algunos países del mundo. Pero lamentablemente, como nuestra política o nuestros políticos son bastante inmaduros y creen que ellos manejan el dinero de otros mejor que uno mismo, ¿sí? Porque al fin y al cabo, pues nos endeudan como les venga en gana y simplemente nos terminan pasando la factura, ¿no? Entonces, la dolarización fue una muy buena alternativa y eso no hay duda alguna. Inclusive los datos macroeconómicos sustentan y dan esa evidencia empírica, ¿sí? Ahora, bien, vemos que hubo mayor estabilidad y confianza en los ecuatorianos y en los negocios. Como les indiqué hace un momento, la gente podía mucho mejor Adriana, planificar. Dime, disculpa ¿sí? un segundito, Adriana, a ver si puedes colocar la presentación en forma de presentación en PowerPoint. Están las dos, así la puedes colocar en presentación para que la podamos visualizar en la pantalla completa. Ya, perdón. Perfecto, Ok. excelente. Disculpen. Ok, justamente como les indicaba, gracias por cierto, como les indicaba, la gente podía mucho mejor planificar sus negocios, ya no tenía que preocuparse de las devaluaciones o la inflación, simplemente tenía que preocuparse en cómo sacar a flote su negocio, cómo aumentar su productividad, cómo aumentar sus ventas, porque al fin y al cabo el empresario quiere eso, la gente de bien quiere eso, simplemente con su esfuerzo, con su trabajo, pues obviamente pues obtener ingresos, ¿sí? Entonces, el siguiente punto es mayor estabilidad en las inversiones frente a las incertidumbres que antes uno vivía. Como le expliqué, está muy ligado con el punto anterior, ¿sí? El siguiente punto es permitió una mayor capacidad de compra y los ciudadanos pudieron obtener largos plazos para la adquisición de bienes y servicios. Y aquí podemos ver lo siguiente, y es que Allen antes, por ejemplo, antes de la dolarización, mucha gente quería adquirir tal vez una refrigeradora y no te daban los plazos que hoy en día uno tiene, ¿ya? Porque obviamente no sabíamos el día de mañana cómo se iba a depreciar la moneda, qué inflación íbamos a tener, qué devaluación íbamos a tener. No sabíamos nada, simplemente vivíamos en una incertidumbre, ¿no? Entonces, la gente pudo mejorar su nivel de vida, indudablemente se redujo la pobreza y una de las mejores políticas económicas que se pudo implementar en Ecuador es no tener poder de la moneda nacional, sino mejor que cada uno pueda destinar sus recursos en una moneda extranjera. ¿Sí? Ahora, el siguiente punto viene a ser la confianza en el sistema financiero previa a la oficialización de la dolarización y existía el colchón back, que es lo que les decía, ustedes muy bien tal vez viven esto de aquí, la gente pues al no confiar en el sistema financiero, no confiar en los gobiernos, pues obviamente preferían guardar su dinero en sus casas y había dinero, sí, en la economía, pero no era visible porque obviamente pues no está en el sistema financiero. Y esto ocurrió notablemente. ¿Sí? El siguiente punto, perdón, no está sujeto al sistema financiero, a la junta bancaria, porque obviamente pues el gobierno no tenía la tutela de cuánto dinero imprimir, porque obviamente pues la dolarización no te da la facultad para imprimir. ¿Sí? Tenemos típico monedas de $1, de 50 centavos, pero eso es realmente nada. ¿Sí? Obviamente los billetes pues llegan de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos. Ok, el siguiente punto es la moneda de uso común en el comercio internacional. Vamos a este punto bastante importante porque obviamente sabemos que las transacciones, la comercialización se hacen en dólares. Entonces, esto ya no es un dolor de cabeza. Antes, pues uno tenía que, obviamente, pues si querías exportar o importar, tenías que buscar dólares para poderlo realizar. Hoy en día,
tenemos simplemente dólares en el banco y no sufrimos de eso. Y justamente este beneficio lo vimos en estos días bastante, porque había cierto abastecimiento de productos, ¿sí? De primera necesidad, medicamentos, mascarillas, y Chuso, si no hubiésemos tenido dólares, creo que hubiéramos terminado en una situación mucho peor, mucho peor. Obviamente, ya hubiésemos tenido pues una inflación probablemente compitiendo con Venezuela y Argentina. Entonces, no hay duda que la dolarización ha sido lo mejor. Ahora, esta pudo haber sido, esta medida económica ha sido implementada para reducir la pobreza y es así. No hay lugar a duda porque obviamente pues la gente sus ingresos no se licuaban, sus ingresos no se evaluaban, no le quitaban parte de sus ingresos, porque eso sucede con las devaluaciones y sucede con la inflación. ¿Sí? Ahora, a finales de los años 90, culminando el año 99, momento en el cual el Banco Central del Ecuador emitió 149% más sucres que en el 98. El Ecuador llegó a terminar con una inflación del 52%. Para diciembre del 99, el 77% de la cartera de crédito por vencer del sistema financiero ya estaba dolarizada. La economía ya estaba dolarizada. Simplemente el gobernante de turno oficializó. Ahora, en enero, días previos de oficializar la dolarización, el gobierno de Magua recurrió al feriado bancario para realizar un cierre temporal de los bancos. Con ello se consiguió un congelamiento en los depósitos. Y esto ocurrió justamente porque había una corrida bancaria, o sea, la gente iba a los bancos a sacar su dinero. Inclusive, como anteriormente mencioné, incurrió este señor en subir las tasas de interés para que no existiese dicha corrida, pero no funcionó, la gente simplemente no confió en el Sucre y obviamente eso conllevó a que se cayera. Ahora, se estima que solo en el periodo de agosto del 98 a enero del 2000, el Sucre se devaluó en un 355%, ocasionando una considerable pérdida en el poder adquisitivo del Sucre. Las tasas de interés están bajando a partir de que se adoptó la dolarización. La tasa activa de interés a diciembre del 99 era un 75% y la tasa pasiva en un 47.7%. Durante el periodo de dolarización, la activa se ha movido en un rango de 13 y 16% y la pasiva entre un 9 y 7%. Se espera que esta tendencia continúe hasta colocarse a tasas similares de los Estados Unidos, aunque se mantendrá un diferencial debido al riesgo país. Una vez que se logra reactivar la economía y siempre y cuando el gobierno deje interferir, fijando las tasas de interés en lugar de que las fije el mercado. Y esto justamente fue un estudio que realizó el IEP, justamente lo encontré en un folleto de Ideas de la Libertad. ¿Sí? Ahora, faltan muchas reformas eh, eh, para implementar esto de la dolarización. ¿Sí? Vemos que faltan en el sentido de que no tenemos una economía totalmente abierta, ¿sí? No tenemos una integración financiera, ¿sí? Entonces, lo importante primero es crear una integración financiera en nuestro sistema bancario con una apertura mundial que nos permita gozar de una amplia oferta bancaria que compita con la banca nacional y obtendríamos una oferta amplia en libre competencia que nos ofrezca servicios de menor costo y al estilo panameño. ¿Y por qué hago hincapié al estilo panameño? Porque justamente nosotros prácticamente no tenemos bancos internacionales aquí. Sí, existe el Citibank que pueda tener su oficina, pero no es un banco en que uno pueda coger y hacer depósitos, no sirve para eso. Aunque me puedo estar equivocando, pero tengo entendido que no es así. ¿Sí? Si no todo el mundo, créeme, que tuviera su dinero en ese banco.
Ahora, y sería afortunadamente pues que llegaran bancos extranjeros, justamente porque tenemos una de las tasas de intereses son bastante altas en Ecuador en relación a otros países en donde tienen una apertura, tienen una integración financiera, y lo cual sin eso no ha permitido como que apuntalar a lo más alto, o sea, podríamos estar mucho, mucho mejor. Ahora, un dato interesante según, y justamente que quiero recalcar, es que pese a que Panamá ha tenido déficits fiscales, no ha sufrido una crisis financiera. Y llevan 100 años usando la dolarización, ya un poco más de 100 años. Con lo cual se evidencia que no han tenido crisis monetaria. Inclusive, no ha afectado la crisis del tango, la crisis del tequila, eh, la crisis de aquí, de Ecuador, y otras crisis, porque justamente por el periodo de los 90 se pudo ver que justamente pues las economías, muchas economías, y si no es todas, sufrieron una crisis monetaria, crisis económica, ¿sí? Ahora, con una integración financiera se podría alargar mucho más el tiempo de créditos, mayor a 20 años, tasas de interés inferiores a las que estamos acostumbrados, siempre y cuando las tasas también sean liberalizadas. Y como les dije hace un momento, necesitamos pues obviamente que los bancos nacionales compitan con los bancos internacionales. Y vamos a ver más adelante por qué es que es tan difícil y no se encuentran bancos internacionales aquí en la economía ecuatoriana. ¿Sí? Ok. El cuarto punto, evidentemente, el sistema financiero panameño sí funciona sin un banco central, sin política monetaria y sin moneda nacional. Y es que no existe razón alguna, perdón, por la cual exista un banco central. Ahora, existe en Panamá un banco público que obviamente pues maneja las finanzas públicas, así dicen. Y obviamente pues tiene una cartera y compite con la banca internacional y la banca local, ¿sí? Entonces no es imperativo y ese es uno de las reformas que quedan pendientes aún por ejecutarse en Ecuador, eliminar el Banco Central. No hay motivo alguno. Porque obviamente pues siempre, sí, ese es el cabo suelto, o sea, siempre habrá el mecanismo para que en algún momento dado el político se le ocurra desdolarizar la economía, aunque es muy poco probable porque si Correa no lo pudo hacer y no lo hizo, perdón, muy difícilmente otro lo puede hacer. Y justamente la dolarización se sostiene, sigue vigente justamente por la confianza que depositamos en la moneda. Ahora vemos que justamente Correa se fue, pero la dolarización sigue allí. Lenin se va, igual la dolarización sigue allí. Y así consecutivamente. Inclusive vimos que en la década de los 80 y 90, me voy a referir particularmente en los 2000, que también ocurrió, hubieron varios gobiernos. Tuvimos una pasarela prácticamente de presidentes, o sea, no creo que ninguno llegaba al año, o sea, era como que entraban y salían, entraban y salían, entraban y salían. Pero al fin y al cabo, la situación económica aquí no se detuvo, o sea, no, era como que, ya, no importa, se fue, igual, la situación económica estaba bien, no pasaba nada, ¿sí? Entonces, eso también es una gran ventaja de la dolarización. Ahora, algún dato curioso que me olvidé de ustedes mencionarles es que, perdón, según Gabriela Calderón, en un artículo publicado en el Cato, que se llama La dolarización ya es mayor de edad, indica que en el año 2000 el 49.9% de los ecuatorianos vivían con menos de $3 con 20 centavos al día. Y para el 2006, sin haber todavía experimentado una bonanza petrolera, la recuperación de la economía había logrado llegar a esa cifra a menos de la mitad del 22%. Luego, en tiempos de Correa, la pobreza continuó cayendo hasta llegar
a 11.8% en 2015. Pero esto no se debe a Correa. O sea, la pobreza no cayó por Correa. La pobreza cayó justamente por la dolarización, porque obviamente pues trajo mayor estabilidad monetaria, ya que los políticos no tenían la facultad para devaluar y emitir moneda. Y esto lo repito bastante porque se crea justamente un mito de que Correa fue lo mejor que nos pasó y realmente Correa no hizo nada, simplemente deterioró la economía, porque previamente a Correa, estamos hablando cerca más o menos de los 2000, que se estabilizó la economía ya estando dolarizados, que fue el 9 de enero del 2000, hasta que el tipo llegó, que cerca asumió el poder, creo que en enero del 2007, es una, estábamos mejor que con Correa. Y eso no encontré justamente ese gráfico, pero me hubiese gustado enseñárselos. Y bueno, los datos están allí y realmente pues es que ningún presidente que aplique políticas económicas keynesianas va a tener pues un buen resultado económico. Y eso es bastante evidente. Hoy en día, pues la crisis en Ecuador es acentuado. Ya estábamos en crisis, pero con esto terminó justamente un poco más de rematarla, ¿no? Ahora, vemos algo interesante, para no desviar un poco más el tema, es la composición porcentual del sistema bancario. Ok, vemos aquí, ok, que tenemos aquí las barras de color azul, que son los bancos nacionales, y las barras naranjas, que son los bancos extranjeros. ¿Sí? Con esto quiero decir que Ecuador, si se dan cuenta, y la mayoría de países latinoamericanos, a excepción de Panamá, cuenta con bancos nacionales. Es decir, Panamá cuenta con mayor bancos extranjeros que bancos nacionales. Contrario sucede en Ecuador. Ecuador tiene más bancos nacionales que extranjeros. ¿Sí? Y el Perú, que hoy en día es una economía con bastante referencia, esperemos que no caigan en esto que estamos viviendo en algunos de los países latinoamericanos, ¿sí? Vemos que, bueno, ellos simplemente están a la par. Tienen igual 50-50 de bancos nacionales con bancos extranjeros, ¿sí? Y vemos aquí ustedes que tienen más bancos nacionales que extranjeros, pero evidentemente pues nos ganan. Inclusive le ganan a El Salvador, que El Salvador también es una economía que está dolarizada, ¿sí? Ellos justamente se dolarizaron un año después que nosotros, ellos en el 2001. Y justamente no por los problemas económicos que nosotros atravesamos, era simplemente porque sabían que era la mejor alternativa en ese momento, dado a que tengo entendido que un partido político de la tendencia comunista estaba muy próximo a llegar al poder, tenía bastante popularidad y bueno, querían justamente evitar. Entonces con esto vemos que puede llegar el socialismo, puede llegar partidos muy extrema derecha, perdón, de izquierda, muy extrema izquierda o de centro izquierda o cualquier tendencia a la izquierda y justamente pues no permite llegar más allá, ¿sí? No permite llegar a escenarios como lo que estamos viendo pues en Venezuela y en Argentina, ¿sí? Ahora, aquí en el siguiente gráfico, ¿ok? Tabla, perdón, vemos justamente, y esta es una información que me la proporcionó el economista Pedro Romero, ok, vemos aquí que justamente estamos analizando las economías que justamente van de la mano con la nuestra. Panamá, El Salvador, Colombia, Perú y Ecuador, ¿sí? Ahora, vemos aquí justamente en el lado izquierdo y justamente vemos que Ecuador tiene
muchas restricciones en el sector financiero para entrar a bancos internacionales, tiene control en los mercados de capitales, control en el sistema financiero, control de los fondos de inversión, control de las tasas de interés, control de los créditos comerciales, inclusive de los financieros. O sea, realmente es una traba. Y si vemos aquí, por ejemplo, en el caso de panameño, simplemente tiene 2 trabas en comparación a más de, siquiera, más de 7 trabas que nosotros tenemos, ¿sí? Ahora, vemos lo tan complicado ahora sí de no poder contar con bancos internacionales. Y justamente el Instituto Ecuatoriano de Economía Política está trabajando para justamente llegar a realizar ese planteamiento de que ya podamos contar con banca internacional. Ahora, también es preciso indicar que es verdad, nosotros, Ecuador llegó, o sea, los ciudadanos comenzaron a usar espontáneamente la moneda, porque obviamente pues no creyeron en los tres. Y se restauró una moneda mucho más fuerte, con mucho prestigio internacional. Sí, pero esto no hubiese sucedido si, si, por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, con su presidente y fundadora Dora Ampuero, así como Franklin López, entre otros, no hubiesen hecho los estudios, tener permanentemente comunicación, estar en prensa, en radio, o sea, tuvieron realmente un arduo trabajo y eso es algo que realmente ciertas personas no saben quiénes son ellos, así como otras personas más, porque obviamente hubieron un gran trabajo de personas dentro del sector privado que estuvieron trabajando. Simplemente al presidente de turno, Maguad, simplemente le tocó dolarizar la economía, pero con el hecho de que no le quedó de otra, no es que el tipo quería hacerlo, o sea, estaba entre la espada y la pared, o sea, no le tocó de otra. Ecuador ya no tenía otra alternativa. No podíamos arriesgarnos a tener esa convertibilidad que tuvo en su momento Argentina. Hubiese sido un error muy similar a lo que ellos hicieron y ocurrió. Vemos hoy en día que su economía, pues obviamente está cada día precarizándose. Ellos realmente también se están resguardando en los dólares, están comprándolos, transaccionan, hacen negocio, compra y venta, e inclusive los alquileres se hacen en dólares. Y la mayoría de las transacciones se hacen, aunque el gobierno trate de impedirlo, no hay manera alguna de que lo puedan hacer, porque la gente desconfía tanto de su moneda. Y vemos tal vez que en otros países, Estados Unidos, existen esto de los bitcoins, o sea, las criptomonedas, y en otros lados también. O sea, llega un punto en que vemos tanta emisión monetaria, que vemos que nos endeudan, que cada día gastan como que si no hubiese un mañana, como que si el día de mañana no nos llegase la cuenta al final de la farra, ¿no? Entonces, ese es un gran problema, ese es un gran problema latinoamericano porque, y puede ser que también en otros países, pero aquí en Latinoamérica lamentablemente no existe institucionalidad, no existe separación de poderes, entonces es mucho más fácil hacer y deshacer lo que el político le da la gana. ¿Sí? Ahora, vemos aquí en el siguiente gráfico las tasas de intereses por sector entre Ecuador y Panamá. Vemos obviamente que las tasas de interés en Ecuador, en cada uno de los sectores, sea comercial, consumo, agro, construcción, industria, siempre son más altas que las panameñas. ¿Y por qué? Porque justamente viene el factor de que no tenemos competencia, que no existe una integración financiera. Y por eso la competencia es totalmente importante. Siempre en todo sector, en toda actividad económica, tiene que haber competencia, sea nacional y extranjera. Y si es extranjera, inclusive mucho mejor, porque obviamente pues tendrá que abaratar sus costos en precios, ¿sí?
y dar servicios mucho mejores, obviamente pues facilitar, reducir las tasas de interés, y eso es lo que ocurre en Panamá. Justamente las tasas de intereses en Panamá son bajas porque obviamente pues existe competencia. Entonces la competencia nunca viene a ser mala, siempre viene para mejorar precio y calidad, ¿sí? Y uno obviamente pues siempre va a querer tener dinero, obtener dinero mediante financiamiento, pues obviamente con una menor tasa de interés, porque si al fin y al cabo tú estás haciendo una inversión en tu industria, en tu sector, pues obviamente vas a querer que pagar menos, o sea, porque al fin y al cabo la tasa de interés viene a ser un impuesto, ¿sí? Entonces no quieres cargarle tanto a la cuota que mes a mes y por algunos años tendrás que pagar, ¿no? Ok, ahora vemos aquí el siguiente gráfico, Ecuador, crédito inmobiliario otorgado por el sistema de bancos privados, ¿sí? Y vemos justamente pues que el crédito inmobiliario, por ejemplo, en Ecuador, ha ido aumentando año a año. Y esto lo podemos ver, y esto es lo que anteriormente yo les decía, o sea, de la mano, a partir que la dolarización se implementó, obviamente, pues, todas las actividades económicas mejoraron, ¿sí? Probablemente al inicio mucha gente tuvo que pasarla mal, obviamente hubieron muertos, fue un desastre económico, la gente pues perdió su dinero, se licuaron sus sucres al ver la convertibilidad con el tipo de cambio, perdón, con los dólares, ¿sí? Pero al fin y al cabo, todo lo malo siempre trae algo bueno, ¿sí? Y no quiero justificar con esto las muertes, porque las muertes, o sea, las vidas de las personas, con eso no se juega, son sumamente importantes y tampoco se puede dejar eso de lado, ¿no? Pero hoy vemos que hoy en día, pues, los ecuatorianos estamos mucho mejor que antes que teníamos moneda nacional, indiscutiblemente, ¿sí? Ahora, existen ciertos mitos erróneos sobre la dolarización, ¿sí? Y justamente algunos erróneamente consideran que la dolarización perjudica a las exportaciones, ¿sí? Y esto no es nada cierto, porque justamente viene a ser a que de hecho, en la primera mitad de esta década, ya, o sea, ya dolarizados, con un precio bajo de petróleo, o sea, las exportaciones crecieron eh, en 14.6%. Antes eran de 0.8% entre la década de los 80 y 90. Mientras que las importaciones crecieron en un 22% durante la primera mitad de los años 2000. Pero justamente las importaciones antes eran, en la década de los 80 y 90, de 6.6%. Esto quiere decir que tanto las importaciones como las exportaciones crecieron. O sea, no es algo cierto que se tenga que va a perjudicar las exportaciones, que simplemente nos van a inundar con importaciones. Eso no es cierto, ¿sí? Y si fuese así, la verdad que si tuviéramos una economía totalmente inundada con importaciones, está bien, porque al fin y al cabo, pues obviamente existe gente que se va a dedicar al comercio, que inclusive se dedica al comercio, y es uno de los rubros inclusive del PEA, de la población económicamente activa, que más empleos tiene en la economía ecuatoriana, ¿sí? Así que no es cierto de que la moneda nacional estimula las exportaciones y mientras que, perdón, que la moneda nacional estimula las exportaciones, mientras que el dólar estimula las importaciones. Eso no es cierto y ese es un total mito que no ha sido así. Ya, o sea, si fuese sido así, no hubiese, obviamente, pues, hubiésemos pasado por todo esto, ¿no? De haber tenido sucres. En realidad, las importaciones fueron promovidas por el gasto público durante la década de los 2000,
según información de Cordes. Y justamente el aumento del gasto público fue del 70% y esto sucedió entre el periodo del 2007 y 2008 durante el gobierno de Corea, lo que generó un incremento de las importaciones del 35%. ¿Qué quiere decir con esto? Que realmente el gobierno es el que recurre a las importaciones. Ni siquiera el sector privado tiene ese lujo, ¿ya? De importar tanto, de realizar importaciones, perdón. Ahora, perdón. Además, el siguiente punto indican que nos hace más vulnerables durante la crisis, ya que como no se puede emitir moneda durante la recesión económica. Y este es un gran mito, porque yo no lo considero así, porque lo único que los políticos quisieran es emitir dinero, porque creen que la modalidad necesaria es la modalidad necesaria, perdón, para salir de la crisis. Y creen que las políticas keynesianas nos pueden sacar de esto. Ahora, es importante recalcar algo. O sea, la gente dice muchas veces es que justamente nosotros nos dolarizamos el neoliberal y justamente por la extrema derecha y no sé, no, no fue así, ¿ya? Porque si hubiese sido así, hubiésemos, primero que todo, justamente a la izquierda es el que le gusta devaluar las monedas. Les gusta, según que se llama también, coger y tener la maquinita porque obviamente pues creen que, ilusionan a la gente, pues que el estado de bienestar va a funcionar. Y ese es un gran atropello, o sea, no sucede eso. No vemos a que el pobre va a hacerse rico, porque no es así, ¿ya? Yo creo que más bien el gobierno tiene que dedicarse a crear las condiciones para que cada individuo pueda sobresalir por sí mismo, inclusive crearle el escenario preciso para que ingresen mayor empresas, se creen mayor empresas a nivel nacional para que la gente pueda acceder a un trabajo, ¿sí? Porque tenemos un mal presagio y creen que el Estado pues es el único que tiene que destinar recursos ajenos, obviamente, para crear plazas de trabajo. Y no es así. O sea, el motor real de la economía viene a ser el sector privado, ¿sí? No el sector público. El público simplemente tiene que dejarnos trabajar en paz, sin tanta traba o tramitología, y permitirnos, pues, obviamente, pues, generar riqueza, generar ingresos, que eso es lo único que va a poder sacar a la población ecuatoriana o de cualquier país de la pobreza, ¿sí? Ahora, indican que es necesario desdolarizar frente a una caída del precio del petróleo, la reducción de remesas y la caída de las exportaciones no petroleras, ¿ya? Y aquí vemos otro error, ya que durante el periodo del 2000 al 2005, el precio del petróleo estuvo bordeando los $24, más o menos. Y simplemente los políticos tratan de influir con el miedo hacia que tenemos que tomar X decisión para salvaguardar la dolarización, y justamente lo hacen porque saben que preferimos, o sea, saben que nosotros no cambiaríamos de moneda, ¿sí? Entonces tratan de decirnos, no, es que vamos a poner salvaguardias que vienen a ser inclusive impuestos, hay que llamar las cosas como son, ¿sí? Ellos nos dicen que obviamente, pues no, son salvaguardias, es para proteger la industria nacional, o sea, nos meten esa teoría, ¿sí? Que engaña, ¿no? Pero realmente viene a ser un impuesto que termina pagándolo todos, inclusive el pobre, porque todo impuesto se indexa al producto final, o sea, todos terminamos pagando impuestos, ¿sí? Ahora, viene otro punto, otro mito es, constituye una pérdida de soberanía, ¿sí? Y yo no lo considero así porque creo más bien que quitarle el manejo monetario a la economía es inclusivemente, o sea, el gobernante de turno es mejor, ¿ya? Porque así no nos roba, así no evalúa, así no emite moneda,
y simplemente pues uno puede tener un mejor estilo de vida. Y justamente pues se ha visto que con la dolarización eso ha mejorado notablemente. ¿Sí? Ahora, el quinto punto, las devaluaciones pueden estimular la economía y facilitar la recuperación. Un ejemplo es que con la subcretización no funcionó, ¿sí? Porque obviamente, pues, teníamos, devaluaban las monedas y venían estos escalabros económicos, ¿no? Que venían conjuntamente a que venían con excusas, que no, que tenemos que evaluar la moneda porque eso va a beneficiar las exportaciones y es que el dólar está apreciado, entonces, no, pues tenemos que bajar. Y esa es una gran mentira, ese es un gran mito, ¿sí? Si hubiese sido así, o sea, con tanta devaluación que tuvimos, ¿sí? Hubiésemos estado, puchica, mejor que Estados Unidos, no sé, ¿no? Pero, o mejor que Venezuela o cualquier otro país, pero, o sea, Venezuela no es el caso, pero bueno, como Suecia, por ejemplo, o Estados Unidos o Chile, o sea, pero eso no sucedió y eso no va a suceder porque obviamente pues la devaluación pues resta poder adquisitivo a las personas, ¿sí? Al siguiente punto, para la dolarización funcione, tiene que haber una balanza de pagos con superávit. No es necesario restringir las importaciones para controlar los flujos de caja, de capitales, perdón. La balanza de pagos siempre está en equilibrio. Ahora bien, si uno analiza una de las variables de esta balanza que la compone, es que la cuenta corriente, que incluye la balanza comercial, que puede encontrarse en déficit, con lo cual estaría compensando con el superávit en la cuenta financiera, lo que significaría que el país está atrayendo capitales, lo cual obviamente nos conviene. Entonces, la balanza comercial, aunque nunca esté en equilibrio, tiene siempre que siempre tiene que ajustarse automáticamente, o sea, mientras no exista interferencia estatal. ¿Sí? Ahora, siguiente punto, el peligro de una balanza comercial deficitaria. Esto se escucha siempre, o sea, siempre. No que tenemos más importaciones que exportaciones. Eso quiere decir deficitaria, ¿ya? Y no está mal tener más importaciones, porque obviamente, pues, una economía tiene que siempre prevalecer en su producción, siempre que tenga sus ventajas competitivas y comparativas frente a un tercer país, ¿sí? O sea, yo no puedo ponerme a producir un celular si no tengo primero la mano de obra, la materia prima, y bueno, si la tengo que analizar si voy a ser competitivo, o sea, si voy a tener esa ventaja competitiva y comparativa, si voy a poder competir con los precios del mercado a nivel mundial, ¿sí? Aquí hubo un dato muy curioso. En su momento, tengo entendido que hace años, no sé, creo que eran los 80 más o menos, probablemente, no nací, no recuerdo, pero bueno, hay un claro ejemplo en que bueno, que había Ecuador, le ocurrió a un ecuatoriano, perdón, se le ocurrió construir un carro, elaborar un carro, manufacturar un carro, ¿sí? Ese carro obviamente pues no tenía la tecnología, era una chatarra, ¿sí? Entonces, obviamente, pues no prevaleció ese automóvil en la economía, o sea, no hubo mayor venta, no hubo rentabilidad, no hubo nada, porque viene el caso, o sea, vienen ciertos políticos o ciertos analistas también, porque también hay que decirlo que dentro del sector privado existe un lobby que le gusta el proteccionismo y viene y dice, pues consume lo nuestro. No siempre consumir lo nuestro va a ser bien, porque yo como consumidora, ¿sí? Prefiero comprar un producto y que mi dinero valga, ¿sí? Que satisfaga mis necesidades, tanto en precio como en calidad. Ahora, yo no voy a comprar no sé, un postre, pónganse, no sé, ya, que sea hecho aquí y versus sea, yo qué sé, dentro de la Unión Europea, ya, que lo hayan importado, que hayamos importado, perdón. Entonces,
Se lo puedo comprar, sí, pero realmente pues me gusta. Pero no voy a estar regalando mi dinero a alguien a un empresario que no está satisfaciendo mis necesidades, ¿sí? O sea, el dinero hay que simplemente pues premiar, o sea, yo creo que premiar, porque esa es la facultad del mercado. El mercado justamente, el demandante, el que demanda cierto producto o servicio, pues destina sus recursos para comprar un bien o servicio, como ya anteriormente lo dije, pero bueno, siempre y cuando satisfaga mi demanda, ¿sí? Y mi demanda, pues obviamente está en preferencia, en gusto, en precio, calidad, y es subjetivo porque cada persona es diferente, cada quien cree que le puede gustar una cosa y tal vez a otro no. Sí, justamente particularmente, pues existe un tema que a veces encontramos ciertos productos en el supermercado, pues y obviamente decimos, chuzo, ¿cómo puede, un amigo, por ejemplo, cómo puede haber cerveza que tenga limón? O sea, ¿quién va a comprar eso? Y mira, yo sí comenté justamente y le dije, bueno, tal vez tú no lo hagas, pero alguien lo va a hacer. Nosotros no, o sea, un individuo no determina el mercado. Somos todos los que estamos, los consumidores, los que vamos a tal vez a demandar como no ese producto, ¿sí? Entonces, alguno lo comprará, otro no, ¿sí? Ahora, vemos aquí, y es interesante ver, creo yo, qué ocurrió con el promedio de tipo de cambio dentro del 2000. Y sí, y vemos que aquí los sucres con dólares en el mercado libre de cambios, ¿sí? Y vemos justamente cómo había pues una tendencia a la baja, a la alta, o sea, no había algo pues meramente, obviamente pues la tendencia va subiendo, pues no, obviamente poco a poco ya. Entonces ya era totalmente necesario, ¿sí? ¿Cómo que se llama? Dolarizar la economía, ¿sí? Por ese justamente el promedio de tipo de cambio, justamente en el 99. Ahora vemos aquí la variación del PIB per cápita, ¿sí? Y vemos que justamente aquí podemos ver que dentro del 1990 al 2000 fue bastante bajo, versus de 2000 al 2009 fue bastante alto, y asimismo en el siguiente periodo 2009-2018 fue bastante bajo, pero no se compara pues obviamente con el periodo de los 90 y 2000. Así, aquí es importante destacar que la dolarización no es la que cura todos nuestros males, o sea, dolarización es un soporte, es una ayuda, pero realmente es un respaldo, es una política monetaria que justamente protege nuestros bolsillos, ¿sí? Pero si no flexibilizamos otros aspectos de la economía, vamos a seguir en el mismo tema. Pero obviamente, vemos aquí, obviamente que en los dos periodos, tanto del 2000-2009, 2009-2018, pues obviamente son mucho mayores versus 2090 y 2000. Entonces, sí vemos que justamente pues existe un beneficio en tener esta moneda extranjera, una vez más, porque siempre es beneficioso frente a los políticos que tenemos. Ok, aquí vemos también otro gráfico, el promedio de tipo de cambio en el 99. Ah, creo que es lo mismo. Ah, no es diferente. Ok, sí es lo mismo. Ok, no recuerdo. Es lo mismo, perdón. Ok, aquí vemos información macroeconómica y más, ¿sí? Ahora, aquí es un dato interesante porque muchas personas les encanta mencionar el PIB. Yo la verdad que no estoy tan de acuerdo con este indicador macroeconómico, porque justamente pues vemos que tiene varias variables, entre ellas el consumo, la inversión, vemos el gasto público, vemos las exportaciones y vemos las importaciones, ¿verdad? Pero justamente con este del gasto público no estoy de acuerdo, porque obviamente pues si el gobierno destina inyectar mayor masa monetaria, o sea, inyectar mayor liquidez dentro de la economía, pues obviamente vamos a tener un PIB súper alto, ¿sí?
Entonces, por eso es que yo no me gusta, pero sin embargo sí lo uso porque uno tiene que estar como que en esa línea para poder analizar la economía, ¿sí? Ahora vemos que el PIB justamente mide el valor necesario de los bienes y servicios finales, es decir, que los que quieren, lo que quiere el consumidor final, que sean productos por un país en un periodo determinado, sea trimestral o anual. Ahora, en este gráfico vemos algo bastante peculiar. Y vemos que aquí, por ejemplo, en el eje de las X, vemos justamente que si el gobierno, pues, se endeuda menos, sí, o sea, se endeuda menos, entonces podemos ver que justamente existe mayor crecimiento anual. O sea, entre menos interferencia el gobierno hace entre la economía, entre menos inyecta, menos gasto público, quiero decir, proporciona dentro de la economía, mayor crecimiento vamos a tener. Inclusive, si digamos, por ejemplo, que pónganse que llegamos a que el gobierno tiene, y justamente vemos aquí el tamaño del Estado, ¿sí? Si justamente el gobierno destina mayor al 60%, ¿sí? Con eso vamos a ver que el crecimiento económico pues va a bajar notablemente. Entonces, entre menos interferencia realice el Estado, obviamente pues vamos a tener una mejor condición de vida, vamos a tener un mejor crecimiento económico, así que queda una vez más entredicho que el motor de la economía tiene que ser el sector privado, únicamente el sector privado. Quítense eso de la cabeza que va a venir un gobernante mesiánico y que nos va a salvar de todo esto. No, realmente el único sector que puede crear riqueza, que puede crear trabajos sostenibles en el largo tiempo, en largo plazo, va a ser el sector privado. ¿Ya? Y vemos que inclusive hoy en día, con todo esto de la pandemia, ¿quién está reaccionando lo mejor? O sea, ¿quién está satisfaciendo la demanda? ¿Quién está satisfaciendo el mercado? Vemos que justamente el sector privado está destinando sus recursos, sí, tienen problemas también económicos, pero están tratando de resolver la situación lo más que se pueda, pues, ¿no? Ahora, justamente si yo voy a venir a criticar, ¿cómo se llama? El Producto Interno Bruto, vengo aquí también a dar otras soluciones, cómo se podría realmente, pues, dar un mejor análisis y no usar este indicador macroeconómico. Ok, entonces, una de las tantas falencias económicas keynesianas es que contempla como variable el gasto público, como anteriormente lo mencioné. Entonces, existen cuatro indicadores que muy bien esta información la conseguí en uno de los artículos elaborados por Juan Fernando Carpio, que justamente pues recopila información de varios autores liberales, tales como Reisman, Jesús Huerta de Soto, así como Nicolás Kachanowski, entre otros. ¿Sí? Vemos el primer punto, que es el Value-Based Management, que incluye las técnicas y principios para alinear los intereses de corto plazo, gerentes, restos de empleados, flujos presentes, con los de largo plazo, inversionistas y valor de la marca, entre otros. ¿Ya? También otro indicador viene a ser el EVA, que es el Economic Value Add. Calcula cuánto valor económico que aporta una empresa dentro de su industria y dentro de la economía, en conjunto tomando en cuenta el costo de oportunidad, uso alternativo. O sea, ¿qué quiere decir costo de oportunidad? Quiere decir básicamente, yo estoy dejando aquí esta charla y puedo ponerme a trabajar, pónganse, ¿sí? Ese es el costo de oportunidad. Deja de hacer algo para contemplar hacer otra actividad, ¿sí? Ese es un costo de oportunidad. Entonces, esto viene ligado con los fondos de capital,
¿sí? Y vemos aquí que en el EVA la ecuación viene a ser el retorno sobre el capital invertido menos el costo promedio ponderado del capital, ¿cómo que se llama? WAP. Bueno, que viene a ser pues esa abreviación en inglés, ¿ya? El EVA evalúa si está bien invertido tu capital o es mejor que uno se dedique a otra actividad económica. Porque muchas veces, pues, una empresa no tiene los resultados deseados y no sabe realmente, pues, si realmente le conviene, pues, estar en esa actividad económica. Entonces, este es un indicador que evalúa si tú eres propicio a desempeñarte en la actividad económica que estás ejerciendo o que sí, que estás ejerciendo, ¿qué aportas dentro de tu industria? ¿Sí? Dentro de la economía, en su conjunto y todo lo demás. Vemos otro que es el ingreso nacional bruto. Consiste en la suma de los ingresos empresariales, que viene a ser la S, perdón, más el ingreso salarial, W, y por un lado, y la sumatoria del gasto, del consumo, los gastos, productos B, que son los que pagan esos ingresos y salarios. La fórmula es la que ustedes pueden ver allí. Y justamente, pues, tenemos otro indicador que es el Producto Nacional Neto, que representa las ganancias de la producción, es el excedente de lo que se produce por encima de lo que se consume para producirlo, es decir, sobre lo que es productivamente consumido. Entonces vemos aquí que está la fórmula que viene a ser la P de profits, ganancia, más los salarios, más los pagos por intereses, de allí viene más las rentas, es igual al ingreso nacional, viene a ser igual a, obviamente, pues al Producto Nacional Neto, es igual al gasto del consumo total, más inversión neta, ¿sí? Ahora, vamos a ver aquí también cómo se desempeña, porque como anteriormente les dije, yo no creo mucho en el PIB, no creo nada en el PIB, mejor dicho, pero bueno, para llevar en la onda de cómo pues analizar la economía, he traído aquí para revisar con ustedes, ¿sí? Entonces vemos justamente que el Producto Interno Bruto, vemos que en el 2007 era de 51.000, perdón, 8, y vemos que más o menos se pronostica que llegue a 2019 es 107.436, perdón, ¿sí? Entonces vemos un máximo de tamaño de la economía en términos de PIB que alcanzó en el 2018, cuando dicho indicador alcanzó justamente los 107.562 millones de dólares corrientes justamente, ¿sí? Ahora, justamente el Banco Central indicaba que en el 2020 pues íbamos a llegar a un crecimiento económico 0.7 según el Banco Central, ¿no? La verdad es que se está contrayendo del 2006, del 6.3% según el FMI en abril 2000, se contraería en 6.5% según la CEPAL, que la verdad que la CEPAL no se le puede creer mucho porque fue creada por estos socialistas del siglo XXI, pero bueno. Entonces, y otros dicen que va a haber una contracción mucho mayor, puede llegar cerca del 8 al 10%. La verdad que esto es realmente subjetivo porque como son estimaciones, realmente no vamos a saber con qué crecimiento vamos a terminar a final de año, ni los años venideros, porque obviamente depende que tengamos pues políticas económicas totalmente contrapuestas a las que hoy en día tenemos. Realmente son totalmente asfixiantes para el sector privado. Creo yo que es momento realmente de pensar y cambiar, porque no podemos resolver los problemas con socialismo y más socialismo, ¿sí?
Y justamente, pues, va a ser bastante difícil si no cambiamos un sistema económico, perdón, si no cambiamos el sistema económico, ¿sí? Ahora, vemos aquí que el Producto Interno Bruto, según los sectores económicos, podemos ver que existen contracciones, otros existe pues crecimiento, tanto en la variación porcentual del 2018 al 2019. Si quieren les puedo pasar las láminas para que ustedes puedan revisar, pero para seguir un poco más adelante con otros temas también importantes, ¿no? Y vemos más o menos el desenvolvimiento. Vemos que en PIB no petrolero se obtuvo cerca de 63.123, creció, ¿sí?, en comparación a la variación porcentual de 2018-2019, o sea, el año anterior, quiere decir eso. Y justamente pues el PIB cerró con 71.909, ¿sí? Realmente son crecimientos nulos, o sea, eso de 0.1, que a pesar que pueden estar para arriba, porque obviamente pues están positivos, pero realmente son crecimientos nulos. Ya cuando están en cero, es crecimiento nulo. Ahora, vemos aporte, ni siquiera son crecimientos, es totalmente nulo, mejor dicho. Vemos aquí los aportes al PIB no petrolero por grandes sectores económicos, ¿no? Vemos aquí cómo se desenvuelven desde el periodo 2007 al 2019. Y vemos justamente pues que el que mayor desempeño siempre ha tenido totalmente constante ha sido el sector de servicios, seguido del sector de la manufacturera, y justamente también viene el sector del comercio y el sector primario y el sector de la construcción, que siempre va con esos vaivenes, o sea, siempre viene con esas fluctuaciones porque siempre va a ser uno de los sectores más golpeados, ¿no? Porque obviamente, pues si una persona, si las familias pues no tienen un poder adquisitivo muy holgado, o sea, no tienen sus ahorros, no tienen capacidad de financiamiento, o viven inclusive en cierta incertidumbre, porque a pesar de tener la recesión vivimos así, porque es que no sabemos qué día de mañana qué impuestos nos vayan a poner o qué impuestos no. O sea, nunca nos quitan impuestos, siempre nos aumentan. Eso es así. Y bueno, entonces, obviamente, pues siempre va a ser uno de los sectores más golpeados. Por otro lado, aquí vemos justamente pues la evolución de los grandes sectores económicos, ¿sí? Y vemos que el que tiene nuevamente el sector de servicio es el que mayor contribución al PIB en cuanto a ingresos ha obtenido. Y vemos aquí justamente las variaciones por periodos de tiempo, del 2001 al 2010, del 2011 al 2019, del 2016 al 2019, ¿sí? Y ustedes allí pueden analizar, si quieren, les paso las diapositivas. Y justamente esto fue información de la Cámara de Industria de Guayaquil, que lo pueden encontrar también en sus revistas, que mes a mes las suben y son muy buenas, la verdad. Hacen muy buen trabajo. Ok, aquí tenemos un cuadro comparativo del crecimiento económico a nivel de países sudamericanos seleccionados. Y justamente volvemos a analizar lo que es la variación del PIB en términos reales, ¿verdad? Y podemos ver, evidentemente, que ustedes tienen mejor desenvolvimiento en muchas de las, o sea, Perú les gana, ¿sí? Tiene un mayor crecimiento, de ahí vienen ustedes, los colombianos, de ahí los chilenos, y nosotros los ecuatorianos estamos en niveles bastante inferiores en relación a los tres países anteriormente mencionados. Pero aquí va, justamente es porque ustedes poseen economías mucho más abiertas, de libre competencia, tienen tratada de libre comercio, y eso es algo que desafortunadamente en Ecuador aún no tenemos. O sea, no tenemos tratado de libre comercio, tenemos sectores que están con lobbies de que sea justamente se les ponga impuestos a los productos importados, porque se creen vulnerables. Y yo me pregunto, entonces, ¿cuándo van a salir de la vulnerabilidad? Pues si nunca compiten.
porque toda la vida han tenido su lobby y toda la vida pues no pueden tratar de ser competitivos y justamente no están siendo competitivos porque están en su zona de confort. Obviamente, pues si viene una empresa que nos importa bastante pisos de cerámica, que justamente pues este es un sector que tiene un lobby bastante amplio y siempre lo andan privilegiando, no permiten que, están diciendo que no, que por favor, que les pongan salvaguardas, que vienen a hacer impuestos, obviamente, y con esto los productos, obviamente, o sea, los consumidores terminamos pagando un precio mayor porque los impuestos, obviamente, pues incrementan el precio final del producto, ¿sí? Entonces, nos falta competitividad, nos falta mucha competitividad, nos falta abrirnos al mercado, a los mercados, perdón, porque no es una opción de solamente llevarnos con uno y no con otro, es con todos. Es a quién le podemos vender, ¿sí? Y siempre es importante eso. Ahora, vemos aquí el riesgo país en Sudamérica, ¿sí? Y vemos que el país que mayor riesgo país tiene, pues obviamente es Venezuela, con 28.273 puntos. De aquí viene Ecuador en segunda posición, con 3.208 puntos. Por favor, quien esté allí, apague el micrófono. No quiero ser autoritaria, pero bueno. No lo estoy diciendo, creo. Ver, ok. Entonces, vemos aquí que justamente Argentina, Argentina viene a ser el tercer país con 2.600 puntos. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que tenemos uno de los países, uno de los riesgos países más altos de Sudamérica, justamente Venezuela, Ecuador y Argentina. Ahora, aquí queda algo interesante de mencionar, que justamente el riesgo país antes de Correa tampoco es que era, o sea, eran como los de la región, estamos hablando de cerca de 300 puntos más o menos, ¿no? O sea, siempre hemos vivido aquí la región de total inestabilidad y todo, ¿no? Y siempre hemos mantenido, pues, riesgo países con valores de 3 dígitos, ¿no? Pero justamente en el 2008, en el gobierno de Rafael Correa, este tipo no quiso, pues obviamente, pagar una deuda en los mercados internacionales, lo cual declaró en default. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente tú dices, bueno, no tengo plata, no te pago. Y esto hizo que el riesgo país incrementase. Y hasta el día de hoy, ese suceso nos pasa factura, ¿sí? Obviamente viene la mano con otras cosas. Obviamente, pues que los altos endeudamientos, ya sobrepasamos el 60%, estamos por el 60% de endeudamiento en relación al PIB. Entonces, los mercados internacionales tienen esa incertidumbre si en algún momento dado Ecuador va a volver o sea, el gobierno ecuatoriano, mejor dicho, porque nosotros no tenemos nada que ver, el gobierno ecuatoriano va a volver a fallar con su compromiso, ¿sí? Y justamente aquí en Ecuador hubo bastante controversia, más o menos finales de marzo, inicios de abril, muchos ciudadanos sí estaban molestos porque el gobierno tenía que hacer una declaración, ¿sí? Una declaración, ok, ya. Bueno, entonces como que se llama, justamente los ecuatorianos estaban molestos porque no querían que pagase la deuda, pero obviamente hubiésemos quedado en default, hubiese incrementado el riesgo país. ¿Y qué significa? ¿Cómo que se llama incremento el riesgo país? Que justamente pues crea incertidumbre en los mercados internacionales, que sea más caro que empresas puedan acceder a precios en el extranjero, financiamiento en el extranjero, inclusive los bancos
los bancos nacionales, al momento de ¿cómo se llama?, de hacer esto de financiamiento, pues obviamente adquieren una deuda más cara. Y bueno, con eso vamos terminando porque ya me mandaron un mensaje que ya, hasta aquí nomás, corte. Entonces... Hola Adriana, sí, muy bien. Bueno, muchas cosas, mucho por preguntar, pero yo voy aquí abriendo como un espacio porque quiero también ahora dar la bienvenida a Luis Carlos Vargas, que entró hoy a la sala. Él es la Corporación País del Conocimiento aquí de Colombia, una organización que trabaja bastante por estos temas. Entonces, bienvenido Luis Carlos, y hoy le vamos a invitar para que intervengas y nos hagas alguna pregunta aquí a Adriana. Adriana, varias cosas. Una primera sería frente a lo que nos está ocurriendo aquí en Colombia, con todo este tema del control que se ha hecho al llevar a la gente a las casas, a encerrarlas, y esto pues ha tenido unos efectos muy lesivos sobre la economía, los altos desempleo, muchas empresas que se están cerrando. Sin embargo, eso lo confrontamos con lo que vimos en los medios de comunicación de lo que ocurrió allá en Guayaquil, que parece que no hubo cierre. Después de todas esas dos situaciones, sería mi primera pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la economía frente a esa circunstancia también del tema de salud? Sería una primera pregunta. Y la segunda, que tú lo tocaste tangencialmente, ¿qué crees? ¿Qué opinas? ¿Qué opinión le merece el tema del Bitcoin o las monedas electrónicas que hoy algo lo que hace decir? Entonces quisiera que ese tema lo profundizaras un poco frente a lo que ocurre o a lo que tú has podido ver en Ecuador. Perfecto. Ok, voy a hablar específicamente del caso ecuatoriano. La verdad desconozco mucho de las noticias de ustedes. Sé que Pero, ustedes están mucho mejor que nosotros, ¿no? discúlpame que no, Adriana, te interrumpo, discúlpame un segundito. Es para que tú ya puedes cerrar tu Ya, chévere. presentación para que te podamos visualizar en primera persona. Perfecto, gracias. Ahora sí, ya, yo puedo hablar del tema ecuatoriano. Sí, lamentablemente estuvimos en confinamiento más de 80 días, ¿sí? Se han perdido muchas plazas de trabajo, demasiadas. Estamos hablando de que dentro de gente que pues obviamente llevaba la formalidad y que se desafiliaron del Seguro Social, estamos hablando de más de 200.000 personas, ¿sí? La Organización Internacional del Trabajo pronostica que vamos a llegar a 850.000 desempleados. Es una barbaridad, ¿sí? Con esto quiere decir, y esto ojalá, o sea, ojalá lo entendiera pues la gente que ve al empresario malo, que ve que simplemente lo explotan supuestamente, que les pagan muy poco. Primero, ser empresario es difícil. Tienes que cumplir un poco de regulaciones, tienes que, obviamente, o sea, tienes que lidiar con el día a día. Abrir un negocio aquí en Ecuador para comenzar se demora cerca de 2 meses y medio, 3 meses, ¿ya? Mientras que en Chile estamos hablando de cerca de 11. Llegan más o menos a 20, si quieren, más o menos, ¿ya? Entonces, eso es un gran problema que vivimos aquí en Ecuador. Otro gran problema es que contratarlo a una persona es muy caro en Ecuador. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, y peor despedirlo, o sea, es difícil despedir, tienes que contar en serio con un capital grande. Estamos hablando de que si tú a un empleado quieres, pues, contratar, tienes que pagar el 13º, que viene a ser prácticamente similar al sueldo básico que esté vigente en el año en curso.
tienes que pagar también el décimo, que eso se lo da justamente, bueno, difiere en las regiones, pero yo puedo hablar aquí de la costa y justamente hay un décimo que se lo da por marzo, que es más o menos por $400, que es lo que, o 300 y pico, pero más o menos por $400 está ese allí. Y aparte también pues está otro décimo, y justamente, perdón, ese décimo que es en marzo, porque obviamente pues los hijos de los trabajadores pues ingresan a ¿cómo que se llama? A los colegios. Ahora tenemos también como otro décimo que sería como un bono navideño, por decirlo así, y justamente se lo paga en diciembre. Y ese sí, también, ese es súper redondo, ese valor es prácticamente pues el valor del el sueldo básico unificado. Actualmente está en $400, ¿sí? De allí tienen que pagar, obviamente, pues si tienes un empleado, pues tienes que pagar las utilidades, que eso se decretó mediante el gobierno de Correa. Justamente eso se paga en abril. O sea, aquí no paramos, pagamos todo. Pagamos a los empleados, pagamos a los municipios, pagamos al gobierno, o sea, es todo el tiempo pago, 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 o sea, no paramos. O sea, aquí nosotros trabajamos simplemente para pagar. ¿Ya? Justamente la Cámara de Comercio de Guayaquil indica que en promedio, eso obviamente pues difiere dentro de cada actividad económica, que destinamos cerca de 79 días solamente en pagar impuestos, ¿sí? Aparte, pues obviamente, si uno quiere ya desvincular a un trabajador, pues obviamente pues tiene que contar con recursos porque tiene que haber indemnización. Y por ejemplo, en un caso muy conocido que yo tengo, 7 años de trabajo y estamos hablando que mínimo son $4,000, ¿ya? Más obviamente, pues la diferencia de los décimos, más alguna obligación pendiente por pagar. O sea, desvincular a alguien es bastante difícil. Y ahí viene la parte en que hemos solicitado, se solicita flexibilidad laboral, que no existe en este país, ¿sí? Tenemos un código laboral marxista, keynesiano, o sea, es terrible, ¿ya? Porque, hablemos claro, más bien el sueldo básico unificado, más bien no te crea desempleo, porque si tú entre trabajador y empleado, entre empleado y trabajador, perdón, ¿cómo que se llama? Pactan un precio, pues chuzo, esa persona podría acceder a un trabajo, ¿sí? Pero realmente es bastante difícil y eso justamente la Cámara de Comercio de Guayaquil está juntamente apuntalando a eso, o sea, obviamente apuntalando a bajar impuestos, como siempre ha sido su lema. Afortunadamente tenemos un buen liberal ahí y están caminando también en eso, en bajar los impuestos, en flexibilidad laboral y poner menos trabas, menos tramitología, como ellos lo dicen, o ineficiencias. Y vemos eso allí. Ahora, la siguiente pregunta, bueno, tener tanto tiempo también encerrados ha sido una paralización total. Estamos hablando que solamente cerca del 70% más o menos está en sus actividades. Y eso indican, pues, ciertos empresarios. O sea, esa información creo que la sede de la Cámara de Comercio, no, perdón, Cámara de Industria de Guayaquil, ya, de Industria de Guayaquil, perdón. Entonces, más o menos el 70% está trabajando con teletrabajo o justamente pues las actividades que se dedican a lo que es alimentación, a agroindustria, medicamentos, o sea, todo lo que son exportaciones, etcétera, etcétera. O sea, son las actividades económicas de primera línea. O sea, viene la actividad también de parte de los hospitales, medicinas y todo lo que sea de primera necesidad en este momento, ¿no? Aquí las cifras más o menos del gobierno indican que murieron cerca de 4,000 personas, cerca más o menos. ¿Ya? La verdad es que justamente es un diario británico, y lo sigue gente de aquí,
O sea, gente de aquí, de Guayaquil y de varias partes del país, se han ido a los registros civiles, que ellos son los que realmente pues dan el certificado de función de la persona que muere. Y se calcula que se ha llegado cerca de 20,000 personas. O sea, existe una está fuera de los rangos, siempre ha sido menor y ahora como que esa brecha viene a ser como que 20,000 personas. Lo cierto es que Guayaquil, la verdad que pasó esos momentos bastante fuertes, pero hace unos días, no me acuerdo el doctor, escuché que realmente nosotros no hemos llegado todavía al pico. El doctor indicaba más o menos que hemos llegado a lo mucho al 19% de esto que se llama efecto rebaño, ¿sí? Entonces, la verdad está bastante complicada. Ciertas noticias que se dieron, que tal vez ustedes vieron y que vieron a gente muriéndose en las calles, recogiendo cadáveres, unas fueron totalmente ciertas. Eso no hay que decir que no, pero también hay que decir que el, el Troll Center de Correa, pues viraliza cualquier cosa y lo único que quiere es crear pánico y es que el próximo año son las elecciones. Entonces, en medio de la incertidumbre, como siempre hemos conocido dentro de la historia, pues viene un Salvador, o sea, el Salvador Correa, cuando él realmente nos sumergió en esto, porque Guayaquil tuvo lo que tuvo, porque obviamente pues los hospitales privados súper bien, pero los hospitales públicos hay desabastecimiento de médicos, de insumos, y obviamente pues no hay UCI para todos, ¿no? Y no existe la apertura, como la otra vez me estaba diciendo Jorge Eduardo, que ustedes gozan de un sistema de salud totalmente público, por lo menos mucha más apertura. Nosotros no tenemos eso. Estamos viendo que Correa eliminó un hospital de infectología, que justamente pues era el que se trataba de cómo lidiar con estos virus que obviamente siempre hemos tenido como ciudad portuaria. O sea, somos un centro de acogida de mucha gente que vive en otras provincias, ¿ya? Y bueno, para terminar, porque no me acuerdo de otra pregunta, hemos visto el gran problema aquí es la centralización, ¿sí? Vemos que todas las órdenes vienen de Quito, manda aquí, manda acá, manda acá. Pero realmente el que sabe lo que está sucediendo en cada ciudad es el alcalde, ¿sí? Y ese es un gran problema que vimos ahora justamente con todo esto. O sea, y justamente ya venía previamente a esto, porque obviamente en octubre tuvimos pues unas manifestaciones muy parecidas a las de ustedes y con Chile y bueno, varios países de la región y ahora lo vemos con Estados Unidos, que para mí es la misma tendencia, que justamente pues la gente pedía federalismo, o sea, ya separémonos, porque nosotros queremos libre comercio, otros no quieren libre comercio, otros quieren impuestos, otros no quieren impuestos, otros quieren más burocracia. O sea, aquí tú tienes una burocracia inmensa, tiene cerca de 800,000 funcionarios públicos, o sea, en total a nivel nacional. O sea, es una carga una carga bastante fuerte al Estado que terminamos pagando nosotros. Y las ineficiencias las terminamos pagando nosotros, los endeudamientos terminamos pagando nosotros. Y eso es todo. No sé, no me acuerdo de otra pregunta. Bueno, vamos a darle el paso a Luis Carlos, que puedes abrir, si quieres participar y abres tu micrófono. Gracias, muy amable. Y veo que está muy documentada acerca de la situación económica de la región, al igual que hace un análisis bastante pormenorizado de la situación que está sucediendo en Ecuador. La información que nos había llegado aquí a Colombia sobre precisamente Guayaquil era bastante preocupante, porque es cierto que en algún momento el hecho de ver imágenes de cadáveres en la calle, de ver personas que día a día no podían salir, no podían hacer absolutamente ninguna actividad comunitaria, pues
y que la parálisis que se ha implantado en diferentes lugares del mundo, incluyendo Colombia, pues esto hace que lo ponga uno en alerta sálvese quien pueda. Entonces, realmente es un momento de pensar las cosas. Veo yo que no está fácil y tampoco es justo desde el punto de vista social la parte del empleo, pero mantener una actividad económica con pérdidas y supuestamente cuando dijeron que iban a dar ayudas para los salarios de las personas que continuaran en su trabajo, pues eso se hace bastante difuso y la incertidumbre hace que realmente las decisiones y acciones que se toman en la parte económica y en la parte productiva pues se hacen complicadas. Realmente, hace poco, por parte de la organización, se habló de las oportunidades en tiempo de crisis y toca es mirar y hacer un inventario de qué está pasando en cada una de las empresas a las que uno tiene actividades y cómo puede remodelar la idea de la producción, cuáles son sus ventajas comparativas, cómo las personas que están vinculadas a cada empresa pueden aportar en esas actividades con valores agregados, qué podemos ver hacia el futuro que sea, digamos, realmente productivo, porque para uno trabajar y no tener opciones de salir adelante, sino entre más trabaja, más endeudado esté. Pero es cierto que se trata de hacer las cosas mejores y ahí es cuando entramos a ver cómo podemos eh, reorganizar las actividades, ser productivo y cómo nos podemos colaborar para lograr esos objetivos. Sí, yo considero aquí algo importante. A mí me molesta mucho cuando los políticos vienen y dicen, sí, pero es que nadie se esperaba esto que sucediera. Sí, pero es que otros países, Estados Unidos, gran parte de Europa, de Occidente, pues han tenido estos problemas. O sea, no es culpa. Ha saturado a todos los países. Esto es algo inesperado. Y sí, es algo inesperado. Por supuesto que sí. Pero vamos al punto central de algo. ¿Cuál es el problema de todo esto? Y es que obviamente los gobiernos se han dedicado toda su vida a que simplemente ellos sean los protagonistas, o sea, ser protagonistas del sector público, cuando realmente el protagonista tiene que ser el sector privado. O sea, si le permitiesen pues tener mayor ahorro, con menos impuestos, atraer inversiones, que justamente... yo qué sé, vengan empresas de afuera, multinacionales, y no pusieran tantas trabas, la situación hubiese podido ser un poco más manejable, porque obviamente, pues, si una sociedad cuenta con capitales, cuenta con ingresos, cuenta con riqueza, que es indispensable para poder sacar a la gente de la pobreza, porque es necesario reducir la pobreza, pero no eso de la desigualdad, o sea, eso de la redistribución de la riqueza no funciona y no ha funcionado, ¿sí? Lo importante aquí es reducir los niveles de pobreza, ¿sí? Y esto justamente pues lo hemos encontrado que con la dolarización ha permitido, ¿sí? Ahora, ¿cómo que se llama? Un punto muy importante que tú mencionas, y es que el gobierno ha prometido tanto, ha dicho que va a ayudar supuestamente pues a lidiar con esto de los suelos y todo lo demás. Yo tengo aquí una objeción, sinceramente, porque los gobiernos no hacen nada. O sea, vamos al punto de que más bien nos van a endeudar. Yo creo que esta es la oportunidad y vimos el gráfico justamente pues de los bancos que ustedes tienen y que nosotros tenemos, que justamente pues existen más bancos nacionales que extranjeros. Realmente, si existiesen más bancos internacionales, si hubiese una integración financiera, si hubiese una mayor integración, inclusive mejor integración dentro de la CAN, porque la CAN para mí realmente no le hemos sacado mayor provecho, ¿sí? Si hubiésemos trabajado tal vez entre los dos países vecinos,
ustedes con nosotros y bueno, nosotros con Perú, o por lo menos los tres juntos, ¿sí me explico? Porque somos parte de la CAN, hubiésemos estado mucho mejor preparados, sí, pero no es una excusa del gobierno. Miremos el caso, por ejemplo, de Uruguay. O sea, cómo bien ha manejado la crisis. Inclusive, desde el 1 de julio, o sea, el día de mañana, Paraguay puede viajar, cualquier ciudadano de Paraguay, perdón, puede viajar a la Unión Europea, porque está dentro de las 15 naciones que ha podido, pues, obviamente, tener un menor impacto en muertes y, obviamente, ha tenido un menor impacto también ¿cómo se llama?, en la parte de impacto económico. O sea, no cerraron totalmente sus actividades económicas. Y sí, Ecuador tal vez no estuvo preparado para lo que es el e-commerce, que se tuvo que ajustar, le tocó ajustarse totalmente. Hoy en día vemos que la gente compra mucho más y que probablemente había las plataformas, que había la página web, que había Rappi, había Uber, había Globo y todo lo demás, porque eso sí había, obviamente. Pero hoy en día vemos que la gente está mucho más, más segura de realizar pues las compras por medio del e-commerce y con esto y esto es algo que yo lo he escuchado en algunas conferencias. ¿Qué hubiese pasado si esto hubiese ocurrido por cerca de 2004, por ejemplo? Que no estábamos tan conectados como hoy en día. Hubiese sido una catástrofe, porque por lo menos hoy en día podemos estar conectados, tenemos conectividad, podemos trabajar en línea, no tenemos esa incertidumbre, o sea, con un mensaje, en meternos en Twitter, en Facebook, o preguntarle a X persona, oye, ¿qué está pasando en tal país? O sea, sí me explico, ya no solamente accedemos a las noticias que nosotros podemos ver en medios totalmente convencionales, sino también podemos preguntarle al ciudadano del otro país, ¿sí? Entonces, yo creo que salir de la crisis no va a ser fácil. Considero que, y en eso sí tengo bastante, le doy bastante la razón a Luis Carlos, que justamente los empresarios tienen que ver cómo agregar valor a su trabajo, a sus productos, cómo ser más competitivos. O sea, ya no estamos en un mundo que vamos a vender todos lo mismo, porque realmente uno tendrá que ver cómo sobresalir y cómo acaparar pues esa demanda, esa demanda que obviamente pues está golpeada, que ya no tiene el poder adquisitivo de antes, que obviamente pues se ha comido el ahorro y sí que lo ha tenido o simplemente ha vivido el día a día. O sea, vemos que por ejemplo en Ecuador, antes, previamente a toda esta pandemia, cerca de 5 millones de habitantes vivían en la informalidad. Justamente hoy en día eso va a incrementar notablemente, o sea, ya no va a ser 5 millones, va a ser muchísimo más. No lo sabemos realmente porque todavía esto no ha terminado, ¿no? Y uno puede ponerse a predecir, pero realmente no sabemos lo que pasa hoy día, no sabemos qué va a ser, si va a ser mañana. O sea, esperamos que nuevamente no nos vuelvan a encerrar. Las personas tendremos que aprender a lidiar con esto. La verdad que tal vez no vamos ¿cómo se llama? A volver a la normalidad como nosotros lo conocemos. Obviamente hasta que no llegue la vacuna o simplemente sepan un poco más cómo tratar la enfermedad. Pero creo yo que no es la oportunidad para cerrar. Hay que seguir trabajando con las medidas adecuadas, con bioseguridad, y si es posible desde la casa o en el trabajo, pero que el gobierno no se inmiscuya, ¿sí? Porque nos ponen reglamentos, nos ponen que tal vez posteriormente que haya algún superintendente de trabajo, yo qué sé, cualquier funcionario público que no tiene nada que hacer y se ponga a poco más a decirnos qué tenemos que hacer. Porque, o sea, vivimos en un ambiente laboral que nadie quiere enfermarse y que peor aún quieres que por culpa tuya se enferme alguien más, ¿sí? Entonces viene la responsabilidad individual de cada individuo y cada empresa sabe muy bien cómo también, mejorar el ambiente de trabajo,
que obviamente se trate de volver a la normalidad lo más posible y bueno, creo que simplemente para salir de esta crisis tenemos que tener mayor libertad económica y eso no lo vemos, no lo tenemos, lamentablemente. Muy bien, Adriana, es que el tiempo aquí se nos va bastante, tú nos tienes aquí bastante entusiasmados escuchándote y todos tus comentarios. Dolarización. Vamos a dejarle entonces al profe Jorge Castro que haga el cierre respectivo, dado que el tiempo se nos fue. Y lo importante es para quienes están en este momento siguiéndonos por Facebook Live, pues ahí quedará grabada, pero también nosotros esta noche la colocaremos, ya la conferencia la colocaremos en nuestro, como de costumbre, en nuestro canal de YouTube. Entonces, profe Jorge, haga usted pues el cierre de esta actividad del día de hoy. Bueno, doctor Vargas, muchas gracias y bueno, primero Adriana, muchas gracias por la confianza, por el cariño de compartir con nosotros todas esas reflexiones tan importantes, el acento en el tema monetario y la perspectiva desde Ecuador siempre es fundamental y esa comparación que hiciste, como decía el caballero Luis Carlos, tan documentada y tan detallada que nos permite revisar mucho mejor uno de los elementos que quizás va a ser más complejo manejar en el largo plazo. Que es el resultado monetario de la pandemia, que va a ser como una de las cosas y los grandes aprendizajes de la humanidad a partir de todo esto. Entonces, pues nada, te agradecemos mucho, te agradezco también por todo el proceso preparatorio. Ahí quedan muchos temas para seguir aprendiendo de Ecuador, integrándonos. Bienvenida por aquí, por estas tierras del oriente antioqueño. Ojalá muy pronto, Adriana, por allá trataremos también de visitarte. Igualmente, gracias. Muchas gracias, Adriana, por toda tu información, como dice el profesor, por su confianza, por su preparación para esta charla y realmente nos hace reflexionar en qué podemos hacer, qué ha pasado, qué está pasando y qué tiene que pasar y cómo podemos reaccionar hacia los nuevos eventos en los cuales queremos colaborar con nuestros amigos y vecinos de siempre, los ecuatorianos, a los que le tenemos una gran, digamos, un gran cariño. Yo tengo familia que está en Quito y realmente, pues, es muy importante mirar cómo nos podemos colaborar porque las cosas cambiaron y no van a volver a ser como fueron antes y ahora sí nos toca mirar cómo podemos en este periodo de crisis salir adelante con nuevas opciones, nuevas oportunidades y nuevas ideas para poder seguir luchándola, pero también ganándola. Ok, muchas gracias, Adriana, y muchas gracias a al profesor Carlos y al profesor Jorge, su intervención y su